Ya concluyó la segunda jornada para las selecciones de la CONCACAF en la Copa del Mundo Femenina 2023. El saldo nos dejó a 2 selecciones eliminadas, pero a las demás aún con posibilidades para clasificarse porque ninguna tiene el boleto hasta el momento, y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en los últimos 4 partidos. Bueno, es que hace unos días habíamos hablado de lo que sucedió en los partidos de la fecha número 2, tanto de Canadá como de Costa Rica, pero no había hecho el repaso ni de Estados Unidos ni de Haití, ni evidentemente del partido que sucedió hoy, un partido histórico entre selecciones de la CONCACAF en una Copa del Mundo entre las selecciones de Panamá y también de Jamaica, y por eso hoy vengo precisamente ya a darle cierre a esta jornada número 2. Entonces empezamos de una vez con el repaso con el partido que fue hace un par de días cuando la selección de los Estados Unidos igualó 1-1 frente a Países Bajos en el Wellington Regional Stadium de la ciudad de Wellington, allá en Nueva Zelanda, y que fue la repetición de la última final de la Copa del Mundo femenina en el que las europeas ahora estaban buscando venganza y que parecían tener posibilidades de conseguirla porque empezaron dominando el encuentro y a llegar con peligro al arco estadounidense para a los tan solo 17 minutos ponerse en ventaja con un gran gol de Jill Roord con un remate raso desde fuera del área que nada pudo hacer la guardameta Alicia Nager para evitar la caída de su arco. Y las neerlandesas no pararon de atacar después de ponerse en ventaja y llegaron varias veces con más peligro pero sin precisión. Así se fueron al descanso con el 1-0 y en la segunda mitad tuvo que llegar un tiro de esquina para que las de las barras y las estrellas igualaran el marcador. De cabeza en los aires apareció Lindsey Horan y envió el balón al fondo de las redes al minuto 62. Que le dio el impulso a las norteamericanas tras igualar el marcador para empezar a llevar las riendas del partido y acercarse más a darle la vuelta al encuentro, pero Sophia Smith tuvo 2 ocasiones en los últimos minutos que, una entre su mala definición y la otra entre la buena defensa de Países Bajos, hizo que no pudiera aprovechar sus oportunidades, y así fue como estas 2 selecciones se repartieron los puntos en Wellington. El grupo E, en donde está ubicada la selección norteamericana, que queda de la siguiente manera: Estados Unidos en el primer lugar con 4 puntos, los mismos que tiene precisamente Países Bajos luego del empate, pero mejor gol diferencia para las de los Estados Unidos con +3 y las europeas con un +1. Después tenemos a Portugal, que sacó sus primeros 3 puntos tras vencer a una Vietnam que se coloca en el fondo de la tabla, ya eliminada con 0 unidades. Y les recuerdo que la fecha número 3 para las norteamericanas será el próximo 1 de agosto, cuando se enfrenten a Portugal en el Eden Park de Auckland. Luego, el día de ayer tuvimos el partido en el que China venció por la mínima 1-0 a su similar de Haití en el Hindmarsh Stadium de Adelaide, partido que deja a las caribeñas al borde de la eliminación, pero aún con vida. China, que empezó con mejores sensaciones en el partido, pero rápidamente se le vino el mundo encima cuando a los 29 minutos salió expulsada Zhang Rui, la número 10 y creativa de las asiáticas, y eso les afectó lo suficiente para que su dominio se viera mermado en lo que quedó de encuentro, aunque la superioridad tampoco fue aprovechada por las haitianas, por lo que en todo el primer tiempo, en lo que restó de esa primera parte, pasaron muy pocas cosas y se fueron al medio tiempo sin goles en el marcador. Haití empezó a crear ocasiones ya en la segunda parte y tuvo la más clara en un tiro libre que dejó la bola muerta en el área para que Melchi Durmoney rematara, pero casi a las manos de la portera asiática, que reaccionó muy bien y evitó el gol caribeño. Con ese ímpetu, las chinas se fueron al ataque y consiguieron un penal que fue convertido en gol por Wang Xuan al minuto 74 para que la postre fuera la anotación definitiva del partido, aunque China lo volvió a intentar sin suerte y Haití tuvo la última ocasión del partido que no pudo concretar Nerilya Mondesir, y así las de la CONCACAF sufrieron su segunda derrota en esta Copa del Mundo. Y esto deja el grupo D, en donde están las de la CONCACAF, con Inglaterra a la cabeza con esos 6 puntos. Luego tenemos a Dinamarca con 3 unidades, las mismas que China, pero mejor gol diferencia para las europeas. Y Haití en el fondo con sus 2 derrotas, 0 puntos, pero que aún estando al borde de la eliminación, hay un escenario en el que las de la CONCACAF podrían clasificar a la siguiente ronda, porque si vencen a Dinamarca e Inglaterra vence a China y el gol diferencia es suficiente para que Haití
se coloque en segundo lugar, entonces aún pueden buscar esa clasificación a la siguiente ronda. Un poco complicado, no dependen también solo de ellas, pero aún con vida en este mundial, en esa fecha número 3 que, como les digo, va a enfrentar a Haití frente a Dinamarca el próximo 1 de agosto en el Perth Rectangular Stadium de la ciudad de Perth en Australia. Bueno, y en ese estadio precisamente es donde se hizo historia el día de hoy cuando se dio el partido entre Panamá y Jamaica, que salió con las caribeñas vencedoras por la mínima, 0-1, como les digo, ahí en el Perth Rectangular Stadium. Muy intenso duelo que tuvimos entre las dos selecciones de la región, en el que las jamaiquinas fueron quienes dieron el paso al frente para dominar por más tramos del encuentro las acciones. De hecho, en la primera mitad lo intentaron varias veces desde larga distancia, esto ante la defensa muy baja que estaba plantando el equipo centroamericano y que no permitía llegar hasta el área, pero esos remates fueron desviados una y otra vez por la portera canalera Janet Bailey para evitar que Panamá se pusiera por debajo en el marcador. Sin goles, se fueron al descanso 0-0 y en la segunda mitad llegó el gol que rompió ese 0 en el marcador. Un tiro de esquina encontró la cabeza de Alison Suavi, que la colocó muy esquineada y lejos del alcance de una Bailey que ahora sí ya no pudo hacer más, y Jamaica que se ponía a ganar con la anotación que al final le iba a dar el gane. Panamá tuvo alguna tímida ocasión en ataque, pero tampoco con ocasiones tan claras, y más bien fueron las caribeñas las que siguieron insistiendo arriba, pero sin suerte, y así se fueron consumiendo los 90 minutos de partido para que Jamaica consiguiera su primera victoria en una Copa del Mundo Femenina Mayor. Así que histórico día para la CONCACAF, no solamente por el duelo que se dio entre estas dos selecciones, sino por esa primera victoria jamaiquina. Y el grupo F, en donde están las dos selecciones del área, que queda con Francia a la cabeza con 4 puntos, aunque Jamaica también alcanza esa suma, pero a pesar de que las dos tienen +1 de gol diferencia, tiene la selección europea 2 goles a favor, mientras que Jamaica solamente tiene 1, y por eso de momento las francesas están como líderes. Después tenemos a Brasil con 3 puntos y en el fondo Panamá con 0 unidades, que desgraciadamente esto significa que están ya eliminadas de esta Copa del Mundo porque no pueden alcanzar ni a Francia ni a Jamaica, aunque consigan una victoria en la siguiente fecha. Así que Panamá, que ya no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Simplemente les recuerdo, la jornada número 3 para estas dos selecciones será Panamá frente a Francia el próximo 2 de agosto en el Sydney Football Stadium de la ciudad de Sydney en Australia, y Jamaica que se va a enfrentar a Brasil por la clasificación el 2 de agosto en el Melbourne Rectangular Stadium de Melbourne. Y también, aunque no hablé de ellas en este video, les recuerdo los partidos de la fecha 3 de las otras dos selecciones de la CONCACAF, de Canadá y también de Costa Rica. Las canadienses que se enfrentarán a las locales de Australia este 31 de julio en el Melbourne Rectangular Stadium, y Costa Rica que lo hará frente a Zambia este 31 de julio también en el Waikato Stadium de Hamilton. Las canadienses que aún tienen posibilidades de clasificar, mientras que las ticas, recordemos que fueron las primeras eliminadas de parte de la CONCACAF, a las cuales ahora también se le suma la selección canalera. Bueno, y para hablar un poco de lo que significaron estos resultados para las selecciones del área, creo que el más sorpresivo o el que más puede afectar es el empate de Estados Unidos, porque creo que ese empate le abre la puerta a todas las demás selecciones que eran candidatas a creerse todavía más posible un campeonato del mundo, porque Estados Unidos siempre llega como ampliamente favorita, y en esta ocasión existían todas estas dudas del cambio generacional, de muchas jugadoras que están debutando en un mundial, su entrenador tampoco había estado nunca presente en una Copa del Mundo, y todas estas dudas empiezan a confirmarse con una selección que tampoco se impone tanto, y que cuando le ponen resistencia enfrente, pues ven que no pueden tampoco dominar de la forma en la que lo hacía Estados Unidos en otros momentos. Entonces creo que es más no por el empate, sino por la percepción del favoritismo de Estados Unidos, que esto puede afectar de cara a lo que queda ya en la fase de eliminación directa, y de que cualquier selección que se topen ahí pues va a creer que tenga más posibilidades de eliminarlas, y esto mentalmente también puede afectar para la selección estadounidense, pero que igual muy posiblemente avance a la siguiente ronda. Bueno, casi seguro. Lo mismo con Canadá, que no está en este video, no hicimos repaso de ellos, pero con Canadá me parece que está en una posición muy parecida, de que su favoritismo se ha ido disipando gracias a los resultados y a que no se impone tanto en la cancha, en los terrenos de juego. Después tuvimos a la selección de Haití, que
me parece que su error fue no haber aprovechado evidentemente la superioridad frente a China, porque jugaron casi 3/4 partes del partido, creo que un poco más, con 11 futbolistas y China con 10, y aún así las asiáticas fueron las que llevaron casi que el desarrollo del encuentro. Entonces me parece que ese fue el pecado capital de esta selección de la CONCACAF y les terminó pasando factura con el penal que les significó la derrota, aunque, como les digo, todavía hay un escenario en el que Haití puede clasificar, porque si el gol diferencia les es suficiente, vencen a Dinamarca y también a Inglaterra vence a China, que es lo más probable, entonces tendrían posibilidades de clasificar. Veremos si se puede dar el milagro para esta selección caribeña. Y ya finalmente el histórico duelo entre selecciones de la CONCACAF, apenas la segunda vez que en un mundial mayor femenino se enfrentaban dos selecciones de nuestra región y que salió con victoria para las jamaiquinas. Creo que eran las favoritas para llevarse el partido, pero Panamá dio bastante pelea, no se les hizo tan fácil a las jamaiquinas y que ahora quedan con muy buenas posibilidades de clasificar a la siguiente ronda, porque un empate ante Brasil les da la clasificación. Además de que ellas le empataron a Francia y en esta jornada Francia terminó venciendo a la selección sudamericana. Entonces, al menos quedan buenas sensaciones de cara a esa última fecha y que Jamaica haga historia y se meta en la siguiente ronda. Entonces, bueno, muy buenas posibilidades en ese sentido. Panamá, que sí, desgraciadamente ya queda oficialmente eliminada junto con Costa Rica, las dos centroamericanas que fueron las primeras de parte de la CONCACAF en ya quedar sin posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Y como siempre quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en todos estos encuentros, también sus pronósticos de cara a la siguiente jornada. ¿Cuáles creen que van a ser las selecciones de la CONCACAF que logren la clasificación? Si tal vez solamente Estados Unidos y también Canadá. Si creen que Jamaica pueda meterse también ahí en la siguiente ronda o que Haití pueda conseguir ese milagro. Entonces todo eso quiero leerlo aquí abajo en los comentarios de este video. Y aquí estaré evidentemente para comentar lo que suceda ya en esos últimos partidos de la fase de grupos, así que estén muy pendientes, vean los encuentros y nos vemos en un próximo video de esta Copa del Mundo.